Muy bien, le he titulado este mensaje, Participantes de la Naturaleza Divina. A veces pasamos por como una especie de flojera espiritual, ¿no? El enemigo siempre trabaja para producir en nosotros de alguna manera una crisis de identidad, ¿no? Él trata de alguna manera de que nosotros no seamos plenamente conscientes de quiénes somos en el Señor y de todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Y a veces no somos conscientes realmente de lo que tenemos, de lo que hemos recibido. Y quizás a veces la pregunta es, ¿cuánto yo uso realmente de todo lo que Dios me dio? Y así nos pasa a la mayoría de los creyentes. Hemos recibido de Dios su naturaleza. Fijaos qué tremendo. Si realmente nos ponemos a meditar en esto, nos quedamos realmente sorprendidos de todo lo que nosotros somos, de lo que hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido la naturaleza divina, dice la Biblia, y nos comportamos como si no la hubiésemos recibido. Y yo quisiera que pudiéramos juntos meditar qué podemos hacer para poner en funcionamiento lo que hemos recibido de parte del Señor. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Dios. Todos estamos, hermanos, en el camino del conocimiento de Dios. Y por lo tanto, todas estas cosas ya nos han sido dadas de parte de Dios. Quiere decir, hermanos, que todos aquellos que estamos en Dios, estamos completos en Él. Así que por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que Dios nos ha dado para que realmente lo podamos usar. Dios quiere, queridos hermanos, que vivamos una vida de abundancia espiritual. Tenemos la naturaleza divina y debemos usarla para la gloria de Dios. Aleluya. Por eso, queridos hermanos, debemos dejar de lado la mediocridad espiritual y podamos manifestar, permitir que se manifieste en nuestra vida todo lo que es de Dios. Muchas veces insistimos, queremos usar tantos métodos humanos para hacer la obra de Dios, pero la obra de Dios se hace con lo que es de Dios. Y lo que es de Dios, aquí la Biblia dice que ya lo tenemos. Así que, hermanos, usemos lo que Dios nos ha dado para que le sirvamos con efectividad. Nos hemos acostumbrado a nuestras limitaciones y de acuerdo a nuestras limitaciones funcionamos. En cambio, el Señor quiere que usemos con toda libertad todo lo que Él nos ha dado. Esto me hace recordar, ¿no? Cuando se fue el Señor, ¿no? Recordad cuando el Señor estuvo con los discípulos, después que Él murió, resucitó, y cuando Él se despide de los discípulos, la orden que el Señor le dio a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, que ellos se quedaran, porque ellos necesitaban recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, por eso la orden era: no os vayáis de Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en este pasaje que estamos estudiando, nos habla de 8 características que tiene la naturaleza divina, que tenemos nosotros que manifestar, que tenemos nosotros que redescubrir. Hay algunas que ya sabemos que la tenemos y hay otras que parece que a veces quizás no somos demasiado conscientes que la tenemos, pero el Señor quiere que la saquemos, la pongamos en marcha, ¿no? 8 características que tiene la naturaleza divina y que nosotros, siendo conscientes de que las tenemos, las podamos poner en funcionamiento en nuestra vida. En primer lugar, nos habla de la fe. La fe es la que distingue a los creyentes de las demás personas. Este es el cimiento de todas las características de la vida cristiana. Es por eso que la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es nuestra, la fe yo no la puedo inventar. La fe yo no la puedo crear. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. Por la gracia de Dios hemos recibido el don de la fe. ¿Qué podemos hacer nosotros con la fe? Lo que nosotros tenemos que hacer es que la fe crezca. Nuestra función es que pongamos en funcionamiento la fe.
Dios quiere que nosotros vivamos de fe en fe. Y si vamos a vivir de fe en fe, vamos a vivir también de gloria en gloria. Vamos a poder ver la gloria del Señor. Cada situación que nos toca enfrentar cada día es un desafío de fe. Dios quiere, hermanos, que nosotros ejerzamos fe para todo. Yo tengo que cada mañana alimentar mi fe. Cada mañana yo tengo que decidir vivir por fe. Es que todos los días tienes que trabajar para que la fe esté fortalecida en ti. Yo cuando me pasaba en estos días pasados, cuando yo sentía como que decaía en la fe, es como que el Señor me decía, lo que pasa es que estás mirando las situaciones, estás mirando las circunstancias, no me estás mirando a mí. Cada día debo declarar que soy un hombre, una mujer de fe. En segundo lugar, dice aquí el apóstol que a la fe le tenemos que añadir virtud. Muchas veces en los desafíos que tenemos de fe debemos añadir valor. Hay que ser valiente, hermanos, en la mayoría de las situaciones que nos toca vivir por la fe. El Señor te dice, añade a tu fe virtud. En tercer lugar, el apóstol nos dice que a la virtud le tengo que añadir conocimiento. Este conocimiento no es el resultado de hacer ejercicios intelectuales, sino el conocimiento que tenemos de Dios transmitido por la revelación que viene del Espíritu Santo. Conocemos de nuestro Dios que es grande. A la fe le tengo que agregar virtud, valor. A la virtud, al valor le tengo que agregar el conocimiento que tengo de Dios. Frente a las situaciones que te toca vivir, frente a las circunstancias por las cuales te está tocando pasar, por más difícil que sean, no digas cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. En cuarto lugar, al conocimiento le debo añadir dominio propio. Esta es otra característica, queridos hermanos, de la naturaleza divina, que el creyente debe aprender a darle lugar en su vida. No lo tienes que inventar, ya lo tienes. Forma parte de la naturaleza divina, nada más que tienes que echar mano a ella. El poder controlar nuestro apasionamiento es una gran necesidad. Hay muchos que se dejan llevar, hermanos, por la euforia, cuando ven al Señor obrando y pierden el equilibrio. ¿Cuánto bien le hace al creyente permitir que la melodía del dominio propio se manifieste en sus vidas? El dominio propio me hace saber estar de la forma más adecuada en cada situación y en cada circunstancia que me toca vivir. Muchas veces también necesito ejercer dominio propio, hermanos, cuando las cosas no salen bien. ¿Cuántas veces tenemos esa tendencia a deprimirnos también cuando las cosas no nos salen bien? Y aún para eso necesitamos dominio propio. En quinto lugar, al dominio propio le debo añadir paciencia. Paciencia, otra característica de la nueva naturaleza. Los seres humanos somos impacientes por propia naturaleza, ¿verdad? El gran ejemplo de paciencia, hermano, lo vemos en el Señor, cómo supo soportar todo lo que le tocó pasar en su martirio hasta que se cumplió el propósito de Dios en él. Que podamos darle, hermanos, lugar también a la paciencia en nuestra vida. Esta es otra característica que debe marcar la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Esta característica se nota y manifiesta en los momentos más difíciles. Es, en cierta manera, también la constancia y la perseverancia que el creyente debe mostrar en medio de la adversidad sin darse por vencido. Aleluya. En sexto lugar, a la paciencia le debo añadir piedad. Es esa característica que me lleva a venerar a Dios. Habla de consagración. Una persona piadosa es una persona consagrada. Operar en la nueva naturaleza, hermanos, es manifestar esa piedad. Es transmitir piedad. Es transmitir piedad y consagración. Queridos hermanos, a nosotros, a los creyentes, se nos debería conocer por gente piadosa. En séptimo lugar, a la piedad le debo añadir afecto fraternal. Es tener una preocupación práctica
y ferviente por los demás. El espíritu religioso en su consagración se aparta de los demás, adoptando una actitud indiferente. En cambio, la nueva naturaleza de Dios me hace tener compasión y misericordia sobre los necesitados. Y en octavo lugar, al afecto fraternal le tengo que añadir amor, dice el apóstol Pedro. Así como el afecto fraternal me lleva a servir en las necesidades de los demás, el amor ágape de Dios me lleva a procurar lo mejor para ellos. Es amor de Dios que se manifiesta hacia el pecador. Y tú sabes que el amor de Dios, hermanos, el ágape de Dios, el amor de Dios, que es un amor, el amor ágape, que es el amor desinteresado, es el amor que se da sin esperar recibir nada a cambio, es algo que, hermanos, nosotros lo tenemos en nuestra vida. Y yo le digo en esta mañana como epílogo a este mensaje, gracias, Señor, porque nos has dado de tu naturaleza divina.